Hola, mi nombre es Rocío Fernández Aldrete, de la clase de los miércoles a las 6 p.m. de Antropología Teológica 2. En este audio vamos a hablar de la lectura de el Catecismo de la Iglesia Católica, la conciencia moral. Me gustaría comenzar preguntándonos qué es esta conciencia, qué es esta voz que escuchamos que nos indica si lo que estamos haciendo está bien o mal. ¿De dónde viene esta conciencia? Y quiero empezar diciendo que presente en el corazón de la persona la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Es Dios hablándonos, Dios que nos dio esta ley divina en el corazón. La conciencia moral es un juicio de la razón, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piense hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. Es un mensaje de Dios. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Es importante tener presente la verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón. Es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Es prudente el hombre que elige conforme a este dictamen. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz, formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador, que es Dios. La educación de la conciencia es indispensable para los seres humanos, sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años comienza el niño a practicar la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia nos garantiza la libertad, ya que la ignorancia nos lleva al libertinaje. Y la educación de la conciencia y seguir la conciencia según lo que quiere Dios nos garantiza actuar en plena libertad. No son mutuamente excluyentes, sino que van de la mano. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Estamos asistidos también por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la autoridad que es la Iglesia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen que el juicio moral sea menos seguro y la decisión difícil, pero debe siempre buscar lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina.
La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condena a sí mismo. Pero en todos los casos son aplicables 3 reglas muy importantes, que son que nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, ya que el fin no justifica los medios. La regla de oro, que es trata a los demás como quieren que te traten. Y la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Esta conciencia puede a veces estar impregnada de ignorancia, que puede hacer que sea imputada la responsabilidad personal. Pero cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco por el hábito del pecado la conciencia se queda casi ciega, la persona es culpable del mal que comete porque no está buscando esta verdad y este bien. En cambio, el desconocimiento de Cristo y de su evangelio, los malos ejemplos, pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Y si la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal. Por lo tanto, es preciso trabajar para corregir y educar esta conciencia moral. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Muchas gracias.